La vida es política. ¿En la arqueología hay política? Sebastián, ¿cómo la arqueología puede hacer legítima la idea política? Bueno, puede hacer legítima una idea política porque hay que partir de que la arqueología es una ciencia, ¿ya? Y lo que hace la ciencia es generar conocimiento. Entonces la arqueología va a generar un conocimiento, va a generar un discurso, va a generar un relato de la prehistoria de este territorio. Y por tanto ese relato viene a darle coherencia, viene a darle sentido a la época también que se vivió durante todo el tema de la invasión de Chile, que es el paradigma de la modernidad, donde tiene que todo adecuarse según los códigos científicos y racionales. ¿Y qué pasó entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche? Bueno, ¿qué pasó y qué sigue pasando? La relación entre el Estado chileno y la nación mapuche ha estado históricamente conflictuada, muchos problemas, y voy a hablar un poco de la raíz del problema, que para mí de partida es el problema chileno, no el problema mapuche como se suele decir, o el conflicto mapuche, no, es el problema, el conflicto chileno, porque es Chile, el Estado, el que genera el problema. Y este problema se remonta a 1870. En 1870 Chile invade derechamente un territorio que era del Gulumapu, el territorio mapuche en el occidente andino. Anterior a esta invasión, Chile había mantenido una relación relativamente estable con el pueblo mapuche. Hacia 1825 Chile realiza un tratado, el Tratado de Tapigüe, con los dirigentes mapuche, donde se reconoce la soberanía y la autonomía territorial y política de la nación mapuche, que más o menos era entre Concepción y Valdivia, y ese era el territorio mapuche acá en el occidente andino, el Gulumapu, y todo bien hasta 1870. En 1870 es cuando Chile empieza la invasión al territorio, viola este tratado, el Tratado de Tapigüe, y ahí empieza a generarse todo el problema. Chile trae aparte un ejército que venía de la Guerra del Pacífico o Guerra del Salitre, un ejército ya bastante preparado, con armas, y la verdad que la nación mapuche poco pudo hacer frente a esta invasión, y empiezan las reducciones, la marginación de la nación mapuche, y bueno, todas las consecuencias que trae eso hasta el día de hoy. Y dentro de la invasión que tuvo el pueblo mapuche, ¿qué rol jugó la arqueología? La arqueología jugó un rol central en esto. En 1900, principios del siglo XX, hubo muchos antropólogos y arqueólogos que construyeron un relato de nuestra prehistoria, que colaboró con el Estado chileno para que el Estado legitimara la invasión. Por ejemplo, se llegó como a un consenso de ciertas ideas que había que trabajarlas desde la disciplina antropológica, desde la arqueología. ¿Qué ideas? Ideas que además se han como hecho preestablecido. Que la cultura mapuche tenía un escaso desarrollo. Inicialmente tenía un escaso desarrollo y después va generando más desarrollo debido a relaciones con pueblos vecinos como los picunches, los huilliches, incluso con el Inca. Pero inicialmente la idea que se tenía y que se empieza a trabajar es que tiene un escaso desarrollo cultural. Otra, que trataban una idea de que el pueblo mapuche era un pueblo invasor, que no era originario de acá, no era un pueblo local, sino que venía de afuera, cruzaba la cordillera y llegaba acá e invadía el territorio, desplazaba
a los pigüinches más hacia el norte, desplazaba a los huilliches más hacia el sur. Y toda esta idea que fueron sustentadas desde la ciencia, desde la arqueología, le dieron una especie como de limpieza de conciencia, entre comillas, al Estado de Chile, como bueno, nosotros invadimos este territorio, pero la nación mapuche era un pueblo invasor. Y era una cultura que estaba en vías de extinción. Entonces, claro, es como tenemos un pueblo con todas esas desventajas y podemos invadirlo. La ciencia nos dice que no es tan macabro lo que se va a hacer. Es un pueblo que está desapareciendo y por tanto la invasión era totalmente justificable. Y bueno, y esta praxis que tuvo la arqueología en pos de políticas de Estado, de políticas institucionales, de apropiación de territorio, duró más o menos hasta 1950. Me atrevería a decir ya que en la segunda mitad del siglo XX la arqueología se hace más crítica, se hace más reflexiva y empieza también a cuestionar esta idea. De hecho, esta idea hoy en día la arqueología la ha echado abajo. El pueblo mapuche no fue un pueblo invasor y esto está demostrado desde la ciencia, desde lo empírico. El pueblo mapuche tiene un origen local. Y cuando tengamos otra oportunidad vamos a hablar de la cultura mapuche, netamente ya de lo cultural, de sus antecesores. Y la nación mapuche no estaba en vías de extinción. O sea, prueba de ello es que hoy en día hay una nación muy grande y muy cohesionada en la Araucanía, la nación mapuche. Entonces, tenemos el problema también hoy día. ¿Qué pasa hoy día con el pueblo mapuche? Podríamos hablar de que hoy en día en este territorio habitamos distintas naciones. La nación chilena, la nación mapuche, la nación Rapa Nui, la nación aymara, la nación quechua. Somos muchas naciones. En la realidad somos muchas naciones, pero en el derecho somos una sola nación. Y ahí también está el problema. El carácter unitario del Estado, de ser un Estado uninacional, es lo que también genera el problema. Porque hay una serie de naciones diversas que no tienen sus derechos garantizados.